El sol de Texas pegaba fuerte afuera, un brillo dorado que prometía vida y prosperidad para la ciudad de San Antonio. Pero aquí, dentro de mi pequeño apartamento, la luz parecía pedir permiso para entrar. Se estiraba tímidamente por las rendijas de la persiana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire pesado y silencioso. Mi mundo era un santuario de memorias y de un tiempo que insistía en no pasar, un refugio de muebles gastados por el uso y una soledad que se había convertido en mi compañera más fiel. La única vida vibrante aquí era la de un helecho, un guerrero verde que se aferraba a la existencia cerca de la ventana, igual que yo. Soy Elena Ramírez, y a mis 76 años, mi cuerpo lleva el mapa de cada batalla perdida. Mis hombros, antes rectos y orgullosos, ahora se curvan hacia adentro como si intentaran proteger un corazón que ha sido roto demasiadas veces. Las arrugas alrededor de mis ojos no son solo de la edad, son los surcos secos de las lágrimas que lloré en 1900 y... Silencio. Durante las largas noches en que el abandono de mi único hijo, Marcos, se convertía en un monstruo debajo de la cama. Vivía con una pensión mínima, un eco lejano de la vida cómoda que mi difunto esposo, Ricardo, y yo habíamos construido con tanto sudor y sacrificio. Aquella tarde, el agudo sonido del timbre cortó el silencio como un cuchillo. Mi corazón, desacostumbrado a las sorpresas, dio un salto doloroso. Nadie venía a visitarme nunca. Caminé lentamente hacia la puerta, el crujido del suelo de madera marcando cada paso vacilante. Miré por la mirilla y vi a un repartidor, un joven con semblante impaciente, sosteniendo una caja elegante, envuelta en papel caro. El paquete estaba tan fuera de lugar en mi realidad que por un instante pensé que era un error. Abrí la puerta, y él simplemente me entregó el paquete y una tabla con un papel para firmar, sin una pizca de emoción en su rostro. Sostuve la caja en mis manos temblorosas. Era ligera, pero sentía como si cargara el peso del mundo. Me senté en mi sillón gastado, el mismo donde Ricardo solía leer el periódico, y observé el objeto en mi regazo. El papel era de un azul profundo, con una cinta de satén plateada. ¿Quién me enviaría algo así? Por un momento, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Sería Marcos? ¿Una disculpa? ¿Una señal de que recordaba a la madre que dejó atrás? La esperanza es algo tenaz, incluso cuando la razón nos dice que no la alimentemos. Con mis dedos envejecidos, deshice el lazo con un cuidado casi reverencial. Abrí la caja y se me cortó la respiración. Reposando sobre un lecho de terciopelo negro había una pluma de lujo, de oro macizo. No era una pluma cualquiera. Era el modelo exacto que Ricardo siempre había soñado tener. Recuerdo las noches en que se detenía frente al escaparate de la joyería, suspirando y diciendo: «Un día, Elena, tendré una de estas para firmar documentos importantes, para construir nuestro futuro». Un sueño que nunca se realizó, tragado por las necesidades de la vida. Junto a la pluma había una pequeña tarjeta, doblada por la mitad. La caligrafía era inconfundible. Era la letra de Marcos, elegante e inclinada, la misma que le enseñé sosteniendo su pequeña mano sobre el papel. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de miedo y expectación. Abrí la tarjeta lentamente, como si estuviera desarmando una bomba. Las palabras que leí me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire y destrozando lo que quedaba de mi corazón, para que pueda firmar su ingreso a su nueva vida, decía la nota. Me dijeron que el asilo que elegí tiene una vista preciosa. Asilo. La palabra resonó en el silencio del apartamento, fría y cruel. No solo me estaba abandonando para siempre, se estaba burlando de mí. Estaba usando el sueño más puro de mi difunto esposo como un instrumento de tortura, un recordatorio dorado de todo lo que me fue arrebatado, de toda la dignidad que me robó junto con nuestros ahorros. El mundo a mí. Alrededor pareció girar. El helecho en la ventana se volvió borroso. Las paredes del apartamento comenzaron a cerrarse sobre mí. Sostuve la pluma fría y pesada en mi mano, y el contraste entre su valor material y la pobreza emocional del gesto me rompió. Era la confirmación final,
la firma de Marcos en mi certificado de inutilidad. No solo me dejó en la miseria, sino que ahora quería encerrarme en un lugar para esperar la muerte, y me enviaba un regalo sádico para celebrar la ocasión. Miré hacia el vacío de la sala, al lugar donde Ricardo solía sentarse, y un susurro ronco se escapó de mis labios. Una pregunta que no era para nadie y para todos al mismo tiempo. ¿Por qué haría esto? No había respuesta. Solo el peso del oro en mi mano y el dolor punzante de una madre que se dio cuenta de que el hijo que amaba más que a su propia vida ya no existía. El hombre que lo reemplazó era un extraño, un monstruo con el rostro de mi niño. El shock inicial dio paso a una frialdad que se extendió por mis venas. Estaba congelada, paralizada por la crueldad calculada de aquel gesto. La humillación era tan profunda que parecía haberme arrancado la piel. Ya no me veía como su madre, sino como un problema a resolver, un obstáculo en su vida de éxito que necesitaba ser descartado y archivado, preferiblemente con una hermosa vista para disfrazar la podredumbre del acto. La pluma en mi mano parecía quemar. Era el símbolo de la traición definitiva. Usó la memoria de su padre, un hombre bueno y honesto, para darme el golpe de gracia. El valor de esa pluma podría pagar mi alquiler durante años, podría darme algo de consuelo, pero en sus manos se transformó en veneno. En ese instante, sentí el peso de mis 76 años como nunca antes, no en mis huesos, sino en mi alma. Estaba completamente sola, con un objeto de oro en las manos que representaba lo poco que valía para mi propio hijo. El sol afuera seguía brillando, indiferente a la oscuridad que se había apoderado de mi pequeño mundo. El regalo no era un regalo, era una sentencia, la peor de todas, porque no venía de un juez, sino del fruto de mi vientre, de la persona que un día juré proteger con mi vida. El dolor era tan intenso, tan abrumador, que por un momento deseé que mi corazón simplemente dejara de latir. Deseé unirme a Ricardo, en un lugar donde las promesas no se rompían, y el amor de un hijo no se convertía en un arma de humillación. Pero seguí respirando, el aire entrando y saliendo de mis pulmones en suspiros temblorosos, cada uno un recordatorio de que todavía estaba viva para sentir aquella agonía. Este fue el momento en que mi mundo, ya tan frágil, finalmente se rompió en 1000 pedazos. Fue el punto más bajo, el fondo del pozo del dolor y el rechazo. Antes de contar lo que sucedió a continuación, cómo el dolor más profundo puede transformarse en una fuerza inesperada, gostaría de saber de dónde você está asistindo a esta historia. Por favor, inscrevase no canal e comente sua cidade. Saber que há alguien ahí me da fuerza para continuar. No tiré la pluma, no la vendí. En cambio, la sostuve con fuerza, y el metal frío y pesado en mi palma se convirtió en un ancla. Cerré los ojos, ignorando la crueldad de la nota de Marcos, y me conecté con un recuerdo mucho más antiguo y puro. Me conecté con Ricardo, mi esposo. Casi podía sentir el calor de su mano sobre la mía, ver el brillo en sus ojos mientras hablaba del futuro, un futuro por el que trabajó hasta su último día para asegurarse de que fuera seguro para mí y para nuestro hijo. Ricardo era un hombre de manos callosas y corazón gentil. Veía el mundo en términos de solidez, de cosas bien hechas, de promesas cumplidas. La pluma de oro, para él, no era un símbolo de riqueza ostentosa, sino de logro. Era para firmar el contrato de una casa mejor, el diploma de Marcos, los documentos que solidificarían el legado de una vida de trabajo honesto. Él creía que la firma de un hombre era su honor, y la idea de que nuestro hijo usara ese mismo símbolo para descartarme lo habría destruido. El dolor de la traición de Marcos regresó con toda su fuerza, no como un golpe agudo, sino como una enfermedad crónica que dolía en mis huesos. Recuerdo el día que llegó aquí, vestido con un traje que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Olía a éxito, a un mundo que yo no conocía, y mi corazón de madre se llenó de un orgullo tonto y ciego. Era mi niño, ahora un hombre poderoso, y creí cada palabra que salió de su boca. Se sentó en el
sillón gastado de su padre, y me habló de una inversión segura, una oportunidad única para multiplicar los ahorros que Ricardo me dejó. Sus palabras eran suaves y convincentes, pintando un futuro de tranquilidad y comodidad. «Es para que nunca más se preocupe por nada, mamá», dijo, con sus ojos penetrantes fijos en los míos. Me estaba ofreciendo un sueño, y yo, hambrienta de creer en la bondad de mi hijo, acepté el banquete sin dudarlo. El momento de la firma está grabado en mi memoria. Puso los papeles frente a mí, una pila de documentos con letra pequeña y términos que no comprendía. Simplemente señaló con su propia pluma cara: «Firme aquí, mamá». Y firmé. Firmé el fin de mi seguridad, el fin del sacrificio de Ricardo, entregando todo en las manos del hombre en quien más confiaba en el mundo. En ese momento, no sentí miedo, sentí amor y orgullo. Las semanas siguientes fueron un lento desmoronamiento del engaño. Las llamadas se hicieron más raras, las excusas más vagas. El mercado financiero es complejo, mamá. Ten paciencia. Pronto, las llamadas cesaron por completo. El número de teléfono fue desconectado. La dirección de la oficina era un apartado de correos abandonado. Había desaparecido, llevándose consigo no solo mi dinero, sino también mi fe en la humanidad. La percepción no llegó de golpe, sino como la marea, subiendo lentamente hasta ahogarme. Lo que siguió fue un período de vergüenza y silencio. ¿Cómo podría contarles a mis vecinos, a mi pequeña comunidad de la iglesia, que mi propio hijo me había robado y me había dejado en la miseria? La humillación era un manto pesado que vestía todos los días, así que sonreía y decía que todo estaba bien, mientras mi estómago rugía y contaba las monedas para comprar pan. La pobreza era dura, pero la vergüenza era insoportable. Dentro de mí, se libraba una guerra civil silenciosa a diario. La imagen de mi pequeño Marcos, con sus rodillas raspadas y su abrazo apretado, luchaba contra la imagen del depredador de traje, caro que me devoró. ¿Cómo el amor que planté generó un fruto tan amargo? Esa pregunta me atormentaba en las largas horas de la madrugada, cuando el sueño no venía y la soledad era mi única compañía. Me preguntaba en qué me había equivocado, qué falla en mi crianza permitió que la codicia superara al amor. Sentada allí, con la pluma dorada en la mano, algo cambió. El dolor y la humillación todavía estaban allí, pero debajo de ellos, una nueva sensación comenzó a burbujear: la rabia. No una rabia destructiva, sino una rabia justa, una rabia que me dio fuerza. El gesto cruel de Marcos fue un error de cálculo. Pensó que me aplastaría, pero en cambio, me dio un arma, me dio un propósito. Ricardo quería esa pluma para firmar cosas importantes. Y me di cuenta de que no había nada más importante que pudiera hacer que firmar mi nombre en mi propia verdad. No iría a un asilo en silencio. No desaparecería como él quería. Dejaría un registro. Lo haría leer, en mis propias palabras, lo que había hecho. La decisión fue como un rayo de luz en la oscuridad. Caminé hasta mi pequeño escritorio, un mueble que crujió en protesta. Encontré una hoja de papel de carta, una de las pocas que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Tomé la pluma de oro. Su peso en mi mano era un marcado contraste con la simplicidad de mi gesto. Mi mano, generalmente temblorosa por la edad y los nervios, estaba sorprendentemente firme. Empecé a escribir. No derramé odio en la página. No lo maldije. Simplemente describí mi realidad con una honestidad brutal y dolorosa. Escribí sobre el silencio del teléfono que nunca sonaba, sobre el sabor de la sopa rala que era mi cena la mayoría de las noches, sobre el frío que parecía venir de dentro de los huesos. Describí la silla vacía de su padre y cómo todavía hablaba con él en mis pensamientos. No lo acusé, simplemente le mostré el resultado de sus acciones. Le conté sobre el sueño de Ricardo para esa pluma y cómo, irónicamente, la estaba usando para escribir la carta más triste de mi vida. Cada palabra era una gota de mi dolor destilada en el papel. No era una súplica de ayuda, era un testamento, el testamento de la madre que él había matado dentro de mí.
A la mañana siguiente, sentí una determinación que no había experimentado en años. Me puse mi mejor abrigo, el único que tenía, y caminé hasta la oficina de correos. La caminata pareció un acto de peregrinación. Usé las pocas monedas que había reservado para el pan de la semana para comprar un sello y envié la carta a la dirección de su oficina en Austin, una dirección que encontré en una vieja tarjeta de visita. Enviar esa carta fue como soltar mi último aliento de esperanza al viento. No tenía garantía de que la leyera. Probablemente, una secretaria la tiraría a la basura como correspondencia no deseada. Pero lo había hecho. Había hablado. Había usado el símbolo de mi humillación para reclamar mi voz. Volví a casa y esperé, sin saber exactamente qué estaba esperando. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. El silencio en el apartamento era diferente ahora. Ya no era un silencio vacío, sino un silencio expectante, tenso, como el aire antes de una tormenta. Cada coche que pasaba, cada sonido en el pasillo, hacía que mi corazón se acelerara. Alternaba entre el miedo a una respuesta y el miedo a ninguna respuesta. Y entonces sonó el teléfono. El sonido estridente cortó el aire y di un salto. Era un número que no reconocí, con un prefijo de Austin. Se me heló la sangre. Mis manos sudaban mientras extendía la mano hacia el aparato. Con la voz entrecortada, contesté, susurrando un «¿Hola?», que apenas era audible. La voz al otro lado no era la de Marcos. Era una mujer, y estaba llorando. Sus sollozos eran tan profundos que apenas podía hablar. «¿Señora Ramírez?», dijo. «Soy Sofía, la esposa de Marcos». Sofía. Su voz era una reliquia de un pasado lejano, de reuniones familiares y sonrisas que ahora parecían pertenecer a otra vida. «Está enfermo, Elena», logró decir, con la voz quebrada por el dolor. Los médicos dijeron, «Es una enfermedad degenerativa. Es grave». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El mundo se inclinó peligrosamente. Sus palabras no tenían sentido. Marcos, mi Marcos, fuerte e invencible. ¿Estaba enfermo? ¿Muriendo? Se niega a recibir tratamiento, continuó Sofía, su voz un hilo de desesperación. Ha alejado a todo el mundo, Elena. Se está rindiendo. No quiere ver a nadie. La ironía de la situación era tan cruel que casi me hizo reír. El hijo que me sentenció a una muerte solitaria ahora estaba eligiendo la suya propia. Luego, pronunció las palabras que cambiarían todo, que me lanzarían de mi vida solitaria al corazón del huracán. Su carta llegó hoy. La leyó y, desde entonces, no ha dicho una palabra. Solo se queda en su habitación, mirando la pared. Elena, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero por favor, venga a Austin. Creo que usted es la única persona en el mundo que puede salvarlo. La súplica de ella quedó suspendida en el aire, conectando mi polvoriento apartamento en San Antonio con la fría mansión en Austin. La vida, en su giro más cruel e inesperado, me estaba pidiendo que salvara al hombre que me había destruido. Y yo, sin un centavo en el bolsillo y con el corazón en pedazos, tuve que enfrentar la pregunta más imposible de todas. ¿Cómo podría hacerlo? La voz de Sofía desapareció de la línea, pero su súplica resonó dentro de mi silencioso apartamento. Una orden imposible. ¿Ir a Austin? Era como pedirme que volara a la luna. El abismo entre mi realidad y la de ella era insuperable. No tenía dinero. No tenía fuerzas. Una parte de mí, la parte herida y amargada que Marcos creó, gritaba en silencio que él merecía su destino. Me dejó para morir sola. ¿Por qué debería cruzar el estado para sostener su mano? Que enfrentara su fin con la misma frialdad con la que planeó el mío. Pero debajo de esa capa de dolor, el corazón de una madre todavía latía, débil y terco. La imagen de mi hijo, enfermo y solo, aunque fuera por su propia culpa, era una tortura. La rabia luchaba contra un instinto primordial, un amor que, por más que intentara, no podía extinguir por completo. Estaba paralizada, atrapada entre el deseo de justicia y el deber del perdón, un conflicto que desgarraba lo que quedaba de mi alma. Fue mi vecina, Isabela, una viuda con un corazón tan grande como sus dificultades.
quien rompió mi punto muerto. Llamó a mi puerta esa noche con un plato de arroz y frijoles, como hacía de vez en cuando. Vio el tormento en mi rostro, y por primera vez en años, las compuertas se abrieron. Le conté todo: la pluma, la carta, la llamada desesperada de Sofía. Lloré, no de tristeza, sino de pura confusión y agotamiento. Isabela escuchó en silencio, su presencia una fuerza tranquila y sólida. No me ofreció piedad ni palabras vacías. Cuando terminé, simplemente tomó mis manos arrugadas entre las suyas y dijo con una firmeza inquebrantable: «Elena, tienes que ir. Lo que hizo fue monstruoso, pero es tu hijo y se está muriendo. No te perdonarás si no vas». Sus sencillas palabras atravesaron toda mi confusión y fueron directamente al meollo del asunto. Se negó a dejar que el dinero fuera el final de la historia. Al día siguiente, Isabela se convirtió en un ángel en mi vida. Fue a nuestra pequeña iglesia, habló con los vecinos en el mercado, organizó una pequeña colecta. No expuso mi vergüenza, simplemente dijo que mi único hijo estaba gravemente enfermo en otra ciudad y que su madre necesitaba estar con él. La respuesta fue una ola de bondad que me dejó sin aliento. Personas que apenas tenían suficiente para sí mismas me dieron lo que podían: $1, algunas monedas, un abrazo solidario. En menos de 2 días, Isabela me entregó un sobre con dinero suficiente para un billete de autobús de ida y vuelta a Austin y un poco más para alguna emergencia. El sobre, lleno de billetes pequeños y arrugados, pesaba más en mi mano que todo el oro del mundo. Era un dinero hecho de compasión, una prueba de que la humanidad que le faltaba a mi hijo todavía existía en abundancia a mi alrededor. El viaje en autobús fue un borrón de paisajes áridos de Texas y reflexiones internas. Con cada kilómetro que me alejaba de San Antonio, sentía una mezcla de pavor y determinación. El balanceo del autobús era como el balanceo de mis emociones. No iba allí por él, me decía a mí misma. Iba por mí, para cerrar este capítulo doloroso, con dignidad, no con amargura. Sostenía mi pequeño bolso en el regazo, donde, junto a un sándwich, estaba la pluma de oro. La mansión en Austin era exactamente como la imaginaba: fría, impersonal y ostentosamente rica. Parecía más un museo corporativo que un hogar. El jardín era demasiado perfecto. La fachada de vidrio y acero no tenía alma. Era una fortaleza diseñada para mantener el mundo fuera, y me di cuenta de que lo había conseguido. Estaba completamente aislado en su prisión de lujo. La propia casa era un monumento a su soledad. Sofía me recibió en la puerta. Parecía haber envejecido una década. Tenía los ojos rojos e hinchados, y me abrazó con la fuerza de una persona que se ahoga. «Gracias, Elena, gracias por venir», susurró. El interior de la casa era aún más frío. El silencio y el sutil olor a desinfectante flotaban en el aire. Era el olor de la enfermedad, tratando de ser ocultada por la riqueza, pero fracasando miserablemente. Me guió por un pasillo largo y silencioso, hasta el dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta. Eché un vistazo, y mi corazón se detuvo. La habitación era enorme, con una pared de cristal que daba a una piscina azul brillante. Y en medio de todo aquello, en una cama king size, estaba Marcos. Era una figura patética, encogida bajo sábanas de seda, la piel pálida estirada sobre los huesos. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una fragilidad impactante. Entré en la habitación sola, mis pasos amortiguados por la gruesa alfombra. Giró la cabeza lentamente, y sus ojos, antes llenos de fuego y ambición, estaban opacos y vacíos. Cuando me vio, un espasmo de rabia y vergüenza contrajo su rostro. «No deberías haber venido», dijo con voz ronca y débil. «¿Has venido a regodearte en tu venganza? ¿A ver qué le pasó al hijo malo?» Su hostilidad era una armadura débil, y me negué a luchar contra ella. Me acerqué a la cama en silencio. Mi rabia, mi dolor, todo pareció disiparse, reemplazado por una piedad inmensa y abrumadora. No veía al monstruo que me humilló. Solo veía a un niño asustado, perdido y moribundo.
Saqué la pluma de oro de mi bolso y la coloqué suavemente en la mesita de noche, junto a una fila de frascos de medicamentos. El brillo del oro llamó su atención. Miró la pluma y luego a mí. Confundido. Lo miré fijamente, no con la mirada de una víctima, sino con la autoridad tranquila de una madre. Mi voz no tembló cuando hablé. Tu padre, comencé. Siempre soñó con tener una pluma como esta para firmar cosas importantes. Lo único importante que tengo que firmar ahora es tu perdón. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras llenara el silencio. Pero el perdón no se puede robar, Marcos. Tiene que pedirse. Esas fueron las palabras que finalmente lo quebraron. La fachada de hombre duro se desintegró por completo. Un sollozo profundo y agonizante brotó de su pecho, y comenzó a llorar. No eran lágrimas de autocompasión, sino de un dolor y una culpa monumentales que había mantenido, reprimidos durante años. Lloró como el niño que yo recordaba, un llanto de puro remordimiento y miedo. Lo confesó todo, entre sollozos y frases entrecortadas. El miedo a ser un fracaso como su padre, la codicia que lo consumió, la culpa que lo atormentaba todos los días desde que me abandonó, y el terror paralizante de la muerte. Y yo, Elena Ramírez, la mujer que él descartó, simplemente sostuve su mano temblorosa, acaricié su cabello ralo y dejé que expulsara todo el veneno. En ese instante, en 1910, el corazón de mi mayor dolor, encontré mi mayor fuerza, la capacidad de ofrecer gracia cuando todo lo que había recibido era crueldad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. En la quietud que siguió a su confesión, algo en la habitación había cambiado para siempre. La tensión que antes era palpable se disipó, dando lugar a una paz frágil y agotada. Con los ojos aún llorosos, Marcos me miró y por primera vez no vi al empresario, arrogante ni al hijo culpable, sino solo a mi niño. Voy a hacer el tratamiento, susurró, con la voz entrecortada. No por la cura, sino por tiempo. Quiero más tiempo contigo. Y en esa promesa, supe que su redención había comenzado. No volví a San Antonio. Sofía insistió en que me quedara, y me quedé. Me mudé a una de las habitaciones de huéspedes de esa inmensa mansión, un universo de lujo que me resultaba extraño e incómodo. La dinámica era surrealista. Estaba allí, cuidando al hombre que había orquestado mi ruina, en la casa que había sido comprada con el dinero que era mío por derecho. Pero la ironía de la situación perdió su fuerza ante la urgencia de la vida y la muerte. La transformación de Marcos fue notable. El tratamiento era brutal, robándole las fuerzas físicas, pero devolviéndole la humanidad. En los momentos de lucidez, no quería hablar de negocios ni de su legado material. Quería hablar de su infancia. Me pedía que le contara historias de su padre, que le recordara los picnics en el parque, las tareas en la mesa de la cocina. Era un hombre en una búsqueda desesperada por reconectarse con el alma que había vendido tan barata. Una tarde llamó a su abogado. Conmigo y Sofía presentes, comenzó a dictar los cambios en su testamento. Fue un acto de desmantelamiento. Aseguró el futuro de Sofía, y luego centró su atención en el vasto imperio que había construido. Sus gestos eran débiles, pero su voz era clara. Estaba deshaciendo metódicamente los nudos de codicia que él mismo había creado. Luego, me miró directamente. Sus ojos contenían una claridad que no había visto en décadas. El resto, le dijo al abogado, todo va para mi madre. Hizo una pausa, respirando hondo, con una única instrucción: que use esta fortuna para hacer todo el bien que yo no supe hacer, para arreglar lo que rompí. No fue una disculpa verbal, sino algo mucho más poderoso, una restitución activa, un acto final de contrición. Los meses que siguieron fueron un regalo agridulce. La enfermedad progresaba implacablemente, pero el espíritu de Marcos se curaba. Hablábamos del pasado, no con acusaciones, sino con la comprensión melancólica de quien ve los errores con claridad. Le cocinaba los platos sencillos de su infancia, y él comía con un apetito que era más emocional que físico. Por un breve y precioso período,
éramos simplemente madre e hijo de nuevo. Marcos falleció 6 meses después, en una lluviosa mañana de otoño. Su muerte no fue en la fría soledad que él mismo había construido, sino en paz. Yo sostenía una de sus manos y Sofía la otra. Su último aliento fue suave, casi inaudible, y un semblante de tranquilidad finalmente se apoderó de su rostro. Estaba libre de su dolor, de su culpa y de sí mismo. Después del funeral, me encontré como la única heredera de una riqueza que me parecía sucia. La mansión, ahora silenciosa, era un mausoleo de malas decisiones. Mi primera inclinación fue huir, volver a mi pequeño y familiar apartamento en San Antonio y olvidar que todo aquello había sucedido. Pero las últimas palabras de Marcos a su abogado resonaban en mi mente. Haz el bien que yo no supe hacer. Aquello no era un deseo, era una misión. Y de repente, supe con una claridad cristalina lo que había que hacer. Pensé en todas las otras Helenas esparcidas por el mundo. Ancianos abandonados, olvidados, dejados para lidiar con la pobreza y la vergüenza en silencio. Mi dolor, me di cuenta, no era único. Y ahora, el destino, en su giro más extraño, me había dado los medios para luchar por ellos. Con la ayuda de un equipo de abogados honestos que Sofía me ayudó a encontrar, comencé el proceso de liquidar los bienes de Marcos. Los coches deportivos, las acciones, las propiedades de inversión, todo se vendió. Mi objetivo no era vivir en el lujo, sino purificar ese dinero, transformando un legado de codicia en un capital de compasión. Mi primer y más importante paso fue establecer la Fundación Ramírez, una organización sin fines de lucro, con una misión clara: ofrecer refugio, apoyo legal gratuito y, sobre todo, dignidad a los ancianos que han sido víctimas de abandono familiar. La fundación nació de mi herida más profunda, transformando mi sufrimiento en un propósito mayor. Y la fría mansión en Austin, el símbolo de la soledad de mi hijo, se convirtió en la primera sede y refugio de la fundación. Iniciamos una gran reforma, no para añadir más lujo, sino para inyectar vida. Pintamos las paredes con colores cálidos, cambiamos los muebles minimalistas por sillones cómodos y llenamos las habitaciones con plantas y libros. Donde había silencio, ahora habría conversaciones. El espacio que antes representaba el vacío emocional y la culpa renació. El sonido de las risas ahora llenaba los pasillos que antes resonaban con desesperación. La piscina, antes un espejo de agua intacto, se convirtió en un lugar para la hidroterapia y la convivencia entre los residentes. La casa dejó de ser una tumba para convertirse en una cuna de segundas oportunidades. Mi propia vida fue la que más se transformó. Dejé de ser una víctima pasiva de mi destino para convertirme en una agente activa de cambio. Ya no era Helena, la madre abandonada. Era Helena, la fundadora de un puerto seguro. El dolor de mi pasado no fue olvidado, pero fue resignificado, convirtiéndose en la piedra angular de un legado de bondad que Ricardo, mi amado esposo, habría firmado con el mayor de los orgullos. 3 años después, el sol de Texas brilla sobre una alegre ceremonia en el jardín de la Fundación Ramírez. Tengo casi 80 años, pero me siento más fuerte y llena de energía que hace una década. Ya no soy la mujer encorvada por el dolor. Mis hombros están erguidos y mi sonrisa es genuina. Hoy, estamos inaugurando la tercera sede de la Fundación, en Dallas. Cientos de vidas ya han sido tocadas, decenas de familias confrontadas y muchos ancianos rescatados de la soledad. En mis manos, sostengo la pluma de oro. Ya no es un símbolo de humillación o de una herencia manchada. Se ha convertido en la herramienta ceremonial de la Fundación. Con ella, firmo los documentos que garantizan un futuro digno para otros. El tipo de documento importante que Ricardo siempre soñó firmar. Cada firma es una oración silenciosa, un acto de memoria y transformación. Miro al cielo azul, sintiendo la presencia de Ricardo y la paz del alma redimida de Marcos. El ciclo de dolor se ha roto y ha sido reemplazado por un ciclo de compasión. ¿Han hecho algún gesto de
¿Bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.